¿Alguna vez han escuchado en las noticias que la bolsa se desplomó o que hubo un lunes negro? Bueno, suena alarmante, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente que se caiga la bolsa? ¿Y por qué un número que baja en una pantalla en Nueva York o Tokio puede hacer que suban los precios en el mercado de nuestra ciudad o se pierdan miles de empleos en otro país? Hoy lo vamos a explicar. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es como un gran mercado, pero en lugar de frutas o ropas se compran y venden partes de empresa. Sí, partes. A esas partes se les llama acciones y cada acción representa una pequeña parte o pedazo de esa empresa. Por ejemplo, si compramos una acción de una empresa de tecnología, estamos comprando un pedacito de esa empresa. Y si esa empresa gana dinero, nuestras acciones suben de valor. Pero si pierde, pues bajan de valor. Millones de personas y empresas en todo el mundo invierten su dinero en la bolsa esperando que crezca. Pero como todo en la vida, esto no siempre sale bien. En cada país hay una bolsa de valores local que contiene las acciones de la gran mayoría de las empresas originarias de ese país o región. ¿Por qué caen las bolsas? La bolsa cae cuando mucha gente empieza a vender sus acciones al mismo tiempo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, hay varias causas: miedo e incertidumbre. Cuando hay noticias malas como guerras, pandemias o crisis políticas, los inversionistas entran en pánico y venden para no perder más dinero. Crisis económicas. Si la economía va mal, las empresas ganan menos y esto hace que sus acciones valgan menos. Subidas en las tasas de interés. Cuando los bancos centrales suben las tasas para controlar la inflación, pedir préstamos se vuelve más caro y esto frena la economía y afecta a la bolsa. Por cierto, que aquí les dejo la liga a nuestro video en el que explicamos para qué sirve un banco central. Burbujas financieras. A veces las acciones suben tanto que ya no valen lo que deberían. Se crea una burbuja y cuando explota, ¡pum!, todos venden y todos pierden. Aquí un ejemplo claro: la crisis de 2008. El mercado inmobiliario en Estados Unidos se vino abajo y con él casi todo el sistema financiero mundial. Y les doy otro ejemplo. En 2020, con la llegada del COVID, las bolsas se desplomaron por el miedo al futuro. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Ahora sí, la gran pregunta: ¿por qué debería importarnos o preocuparnos que baje la bolsa? Porque aunque nosotros no tengamos acciones, la economía está conectada. Cuando las bolsas caen, muchas empresas pierden valor y despiden empleados. Los bancos se asustan y dejan de dar créditos. Las inversiones se frenan y los gobiernos recaudan menos impuestos. Los precios suben y nuestros sueldos ya no alcanzan. Por ejemplo, una empresa que pierde valor en la bolsa quizá cancele una fábrica que iba a abrir en nuestro país. Esto significa menos empleo, menos consumo y menos dinero moviéndose. Por supuesto, los empleos que se iban a generar con esta fábrica ya no van a existir. Además, si este fenómeno pasa en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, hablamos de una recesión global. ¿Qué hacen los gobiernos para arreglarlo? Cuando todo se tambalea, los gobiernos y bancos centrales tienen algunas herramientas. Bajan las tasas de interés. Así los préstamos se vuelven más baratos. La gente y las empresas gastan más y la economía se reactiva. Inyectan dinero a los mercados. Esto se llama estímulo económico. Compran bonos, dan créditos y lanzan paquetes de ayuda para evitar el colapso. Controlan la inflación y regulan los mercados. Tratan de evitar que el miedo se vuelva una avalancha imparable.
activan programas sociales y subsidios, ayudan a las personas que pierden su empleo o no pueden pagar sus gastos básicos. Pero ojo, estas medidas no siempre funcionan de inmediato y si se usan mal, pueden empeorar las cosas, como generar inflación o más deudas. Hay muchos casos documentados en el mundo de que así ha sucedido. Las bolsas suben y bajan como un corazón que late, pero lo importante es entender qué las mueve y cómo nos afecta, porque al final la economía no solo son números, es la vida diaria, nuestro empleo, nuestros ahorros, el precio de los alimentos y mucho más. Por eso es vital que estemos informados, que exijamos gobiernos responsables y que como sociedad aprendamos a no dejarnos llevar por el miedo. ¿Pero qué opinan, comunicativos? ¿Creen que el sistema está hecho para que gane siempre el más poderoso? ¿O qué podríamos construir? Algo más justo si lo entendemos y lo cuestionamos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.